En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el pequeño catecismo prédica que hemos venido haciendo estos días. Estamos en la penitencia, el sacramento de la confesión, y justo hoy vamos a empezar con el primero de las 5 cosas necesarias para hacer una buena confesión. Recordamos cuáles son las 5, muy clásicas en los catecismos de siempre. Primero, para hacer una buena confesión es necesario el examen de conciencia. Segundo, el dolor de los pecados, dolor de haber ofendido a Dios. Tercero, el propósito de enmienda, el propósito de no pecar más en adelante. Cuarto, la acusación o confesión de los propios pecados, hecha al sacerdote. Y quinto, la satisfacción o penitencia. Entonces hoy vamos a empezar a ver el primero de esas cosas necesarias para hacer una buena confesión, el examen de conciencia. La pregunta del catecismo dice: ¿qué es examen de conciencia? Examen de conciencia es una diligente averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha. Es decir, básicamente es ponerse uno a pensar, ¿qué pecados habré cometido? Una diligente averiguación, quiere decir que uno haga un esfuerzo por acordarse, no más dedicar apenas poco o nada, sino que, pensar, tratar de recordar qué pecados ha cometido, porque uno, por desgracia, por nuestra naturaleza caída, no es raro, en especial si uno deja pasar muchos días y uno no tiene la costumbre de hacer el examen de conciencia diaria en la noche, uno se le olvida muchas cosas, un montón de pecados uno comete y uno no se acuerda, uno se le olvida. Entonces hay que hacer ese esfuerzo, tratar de recordar por lo menos lo más grave o peor, o lo que uno más haya caído, siempre que uno vaya a confesarse, hacer el examen de conciencia, no ir a la confesión y tirarse así nomás, sin haber pensado nada, y el padre qué pecados ha cometido, y uno andar ahí pensando, pues qué habré hecho. No, hay que ir preparados a ver qué es lo que uno va a decir, qué es lo que uno va a confesar. ¿Cómo se hace el examen de conciencia? Dice la siguiente pregunta. La respuesta es: el examen de conciencia se hace trayendo cuidadosamente a la memoria todos los pecados cometidos y no confesados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia y las obligaciones del propio Estado. Es decir, hay que tratar de pensar, todas las cosas que uno ya ha cometido, como dice la respuesta clarito, ya sea del pensamiento. Nunca hay que olvidar que es muy importante tener en cuenta que el pecado, al ser algo principalmente de la voluntad, está antes que nada en eso, porque muchas veces uno tal vez al final no pone por obra, tal vez la tentación que tuvo, el pecado que se le ocurrió, pero uno tuvo la intención, obviamente lo consintió en su interior. Uno después a lo mejor se arrepiente y no hago eso, no lo voy a hacer, eso es una mala acción, pero en su momento tal vez uno sí dijo, lo hago, aunque haya sido por unos instantes. Entonces hay que mirar bien eso, y si llegó uno a consentir en el pensamiento o en el deseo, el mal impulso, confesarse, y hay que ver, qué pecados ha cometido uno contra los mandamientos de Dios, los de la Iglesia o las obligaciones del propio Estado. Evidentemente que cada Estado impone obligaciones. Un padre de familia tiene obligaciones respecto a su esposa, sus hijos, su educación, lo mismo a la esposa, sus deberes respecto a su propio marido, de obediencia, atenderlo bien, a los propios hijos. Cada uno mirar en su estado o su oficio o profesión, si uno es médico, abogado, a ver que uno cumpla bien, porque no caer en esa dualidad que a veces, tal vez más que nunca hoy en día en estos tiempos de mucho liberalismo, que sí, somos muy católicos el domingo y uno va a misa, pero en nuestra vida diaria, profesional, de abogado, digamos, sin problema uno miente, tal vez, sí, mentiras y hacer las cosas mal, como no se hace, también tiene que nuestra vida de católicos llegar a nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, y allí reflejarse. Y hay que pensar, cuando uno hace su examen de conciencia, en qué faltas o fallas tiene uno precisamente en sus deberes de Estado, en su profesión, en sus deberes hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus padres. Pensar en todo eso, que eso también es materia de confesión si uno falla y peca, por supuesto. ¿Sobre qué otras cosas hemos de examinarnos? Dice la siguiente pregunta. Hemos de examinarnos acerca de los malos hábitos y ocasiones de pecar, muy importante también. Si uno piensa y ve, pongamos los mismos pecados que confesé hace 1, 2, 3 semanas, pensar, ¿y por qué será que lo mismo? Pensar, ¿qué estoy haciendo? Que vuelva a lo mismo, caigo en los mismos pecados. ¿Será por siempre ir a ese lugar, hablar con tal persona? Pensar eso también, examinarse y ver cuáles son precisamente las ocasiones de pecado y acusarse de ellas. Nunca hay que olvidar que ponerse en una ocasión de pecado voluntariamente, sin ninguna causa que lo justifique,
es un pecado en sí mismo, aunque yo no hago nada. Pongamos un ejemplo concreto: si dos, pongamos novios, duermen juntos, no pasa nada. Pongamos que no tenían ninguna mala intención, ellos realmente no tenían la intención de hacer nada malo, pero se ponen en esa ocasión de pecado, es ya un pecado, y no es un pecado leve, es un pecado mortal, porque la ocasión de pecar es grave. La gravedad del ponerse en ocasión de pecado se mide por la gravedad del pecado que uno podría cometer. Entonces el ejemplo dicho, si dos jóvenes hiciesen eso, por simplemente hacer eso, aunque no pasó nada, ya pecaron mortalmente, por ponerse en el grave peligro de pecado. Entonces hay que examinarse también de eso cuando uno hace su examen de conciencia. Si me he puesto en ocasión de pecado, ¿en cuáles me he puesto? Si esa es la razón por la que tal vez he recaído en mis pecados, para que hagamos el propósito firme, bueno, de evitar la ocasión, para que sirva la confesión y no sea en vano, porque si uno no evita la ocasión de pecado, por más, aunque uno recidiera el rosario, ¿no? Va a volver a caer, va a volver a pecar. Si no cortamos con las ocasiones, uno vuelve a lo mismo. Y esa es la respuesta a examinarnos acerca de los malos hábitos, no solo las ocasiones de pecado, sino si el pecado que estoy cometiendo ya es un mal hábito, porque nuestra soberbia que tenemos por dentro, ese amor propio, nos engaña hasta en esas cosas. Por más que tal vez cometamos un pecado con cierta frecuencia, el amor propio va a tratar de hacer como que, bueno, no es tanto, no, todavía no tengo un vicio, no estoy en un mal hábito como tal. Y no, hay que examinarse bien, y si uno ve que uno recae, y voy y me confieso, y otra vez a lo mismo, y tengo un mal hábito, entonces hay que poner medios para romper con ese mal hábito. Entonces siempre examinar esas cosas y hasta confesarlo en ese sentido, para pedir también consejo al sacerdote, qué consejos le puede dar uno con su mal hábito, sus recaídas, sus ocasiones de pecado. La siguiente pregunta es muy importante. Dice: hemos de averiguar también en el examen el número de los pecados. En el examen hemos de averiguar también el número de los pecados mortales. Es decir, no basta simplemente que trate de recordar qué pecados mortales he cometido desde la última confesión, sino que haga un esfuerzo de recordar cuántas veces, si es que caí más de una vez en el pecado mortal. Y es una obligación decir el número, si uno se acuerda. Uno no puede, si uno ocultara el número, pongamos que alguien cometió X pecado mortal 5 veces, pero le da vergüenza decir que lo hizo 5 y nomás se acusa, hice tal cosa, pero a propósito no quiere decir el número de veces por la vergüenza que le da declararlo, hace una mala confesión, porque está ocultando pecados. Porque si uno hizo ese pecado mortal 5 veces, hay 5 pecados de ese mismo género o especie, pero son 5 pecados. Si uno había hecho uno, solamente un pecado. Entonces hay que averiguar, hacer un esfuerzo cuando uno hace el examen de conciencia. Si uno tuvo la gracia de caer en muchos pecados mortales, bueno, ¿cuántas veces? Recordar cuántas veces habré caído. La siguiente pregunta también muy interesante y muy importante para saber, para nuestra formación, dice: ¿qué se requiere para que un pecado sea mortal? O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, no hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que si uno hace una determinada acción sea pecado no venial sino mortal, que nos quita la gracia, y si morimos así, Dios nos guarde libre, uno se condena al infierno? La respuesta dice: para que un pecado sea mortal se requieren 3 cosas: materia grave, pleno conocimiento y perfecto consentimiento de la voluntad. Lo repetimos, muy importante: para que un pecado sea mortal se requieren 3 cosas: materia grave, pleno conocimiento y perfecto consentimiento de la voluntad. ¿Cuándo hay materia grave? Hay materia grave cuando se trata de una cosa notablemente contraria a la ley de Dios o de la Iglesia. Ejemplos: matar, todos los pecados contra la pureza, siempre que son plenamente consentidos, siempre son materia grave, es un pecado mortal siempre. Cuando hay pleno conocimiento en el pecar, cuando tiene uno esa plena advertencia que también se dice. Hay pleno conocimiento en el pecar cuando se conoce perfectamente que sea suma grave, es decir, yo sé que eso es un pecado mortal. Ahí tengo perfecto conocimiento, pleno conocimiento. Yo sé que eso es pecado mortal. Y cuando hay en el pecado perfecto consentimiento de la voluntad. Hay en el pecado perfecto consentimiento de la voluntad cuando se quiere deliberadamente hacer una cosa, aunque se vea que es pecaminosa. Es decir, yo sé que eso es pecado mortal, tengo el pleno consentimiento, igual lo hago. No me importa, lo quiero hacer y lo hago. Entonces tenemos pecado mortal, la materia grave, el pleno conocimiento. Yo sabía que era pecado mortal
Y el pleno consentimiento, no me importa, yo lo hago, lo quiero hacer. Y es muy interesante porque se requieren estas tres cosas para que el pecado sea mortal. Eso quiere decir que si falta cualquiera de ellas, el pecado es venial. Si no es materia grave, evidentemente, una mentira chiquita, bueno, eso es materia leve, es un pecado, pero es leve, pecado venial. O si falta el pleno conocimiento, supongamos que una persona determinada no sabe que X acción es un pecado mortal, no lo sabe. No sabemos por qué, pero no lo sabe. Tuvo una mala formación religiosa, tal vez por escuchar tanto lo contrario, se crea una falsa conciencia y no sabe, no piensa que es pecado mortal y comete esa acción. ¿Comete un pecado mortal? No. Materialmente es una acción mala, pero para que haya el pecado tiene que estar la voluntad. Es decir, que yo sé que eso es pecado y lo hago. Entonces se requieren las tres cosas. Y también se requiere el perfecto consentimiento para que sea pecado mortal. Vale decir, supongamos que la persona en materia grave sabe que eso es pecado mortal, pero no consiente plenamente. Tal vez hay una semiflaqueza, alcanza un poquito a caer en el pecado y rápido se vuelve y se arrepiente y no alcanzó a consentir al 100% con la voluntad. Bueno, habría un pecado venial porque no hubo el pleno consentimiento. Tiene que ser pleno. Uno deliberadamente diga, no me importa, lo hago, así sean unos instantes, pero que ese consentimiento sea pleno y se presente así a la conciencia y la voluntad. Dice la siguiente pregunta: ¿qué diligencia hay que emplear en el examen de conciencia? En el examen de conciencia ha de emplearse aquella diligencia que se emplearía en un negocio de gran importancia. Es decir, como a ciertas cosas de este mundo uno le dedica tiempo para pensarlo, ver bien cómo vamos a hacer, cómo vamos a obrar, en qué metí la pata en el negocio que al final no salió para adelante. Bueno, eso mismo hay que tratar de hacer cuando hacemos el examen de conciencia, que es algo muy importante, acordarse de los pecados que uno tiene para pedir perdón a Dios y enmendarse. ¿Cuánto tiempo convendrá emplear en el examen? Dice la siguiente pregunta. Debe emplearse en el examen de conciencia más o menos tiempo, según la necesidad, es decir, según el número y calidad de los pecados que gravan la conciencia y según el tiempo transcurrido desde la última confesión bien hecha. Evidentemente no es lo mismo llevar 20, 30, 50 años sin confesarse a hacerlo todas las semanas. Si uno lo hace todas las semanas, cada 2 semanas seguido, se requiere menos tiempo, unos 5 minutos, 10 minutitos bastarán para uno recordar buenamente los pecados que uno haya cometido. Y si uno lleva muchos años sin confesarse, bueno, habrá que dedicarle, diría, varios días, buen tiempo, pensar, de recordar qué pecados he cometido, tratar de ver si me acuerdo cuántas veces, un aproximado. ¿Cómo puede, dice la siguiente pregunta, facilitarse el examen para la confesión, para que estemos siempre preparados cuando queramos confesarnos? Se facilita el examen para la confesión haciendo todas las noches examen de conciencia acerca de las obras del día. De hecho, es una obra muy recomendada por todos los autores espirituales. En las oraciones de la noche, hacer examen de conciencia del día. Tratar de recordar en ese día qué pecados tuvo uno, en qué faltas cayó, pedir perdón a Dios. Y si uno tiene ese hábito, uno está más presto para confesarse. Uno puede de repente decir, me quiero confesar. Como uno tiene sus exámenes todos los días hechos, uno rápido ya sabe qué pecados tiene. En cambio, si uno no tiene esa costumbre, uno tiene que darle más tiempo, tratar de recordar, para no, como decimos, lanzarse así nomás a la confesión y ver allí que me acuerdo qué pecados he cometido. Dejamos entonces allí por hoy, va a quedar para la siguiente clase del catecismo, la segunda cosa necesaria para hacer una buena confesión, el dolor de los pecados, el arrepentimiento. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.